¿Conoces la mayor plataforma financiera del mundo? ¿Quieres encontrar las mejores ideas de inversión en acciones? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y te explicaré cómo utilizar de forma correcta Seeking Alpha y cómo obtener un descuento increíble del 59% sobre el precio de la suscripción en la web de Seeking Alpha Premium. Oferta únicamente disponible en este canal de YouTube. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad e incrementar el éxito en tus inversiones en acciones, estás en el canal adecuado y en uno de los más reconocidos del momento. Antes que nada, te invito a suscribirte a mi canal, a dejar un like, a activar las notificaciones y a realizar algún comentario. Me complace anunciarte que Seeking Alpha, la comunidad financiera más grande del mundo y con más de 20 millones de usuarios mensualmente, está colaborando hoy con nuestro canal de YouTube. Increíble, yo desde hace más de 7 años soy suscriptor de Seeking Alpha, así que vamos a ver en este vídeo las razones por las que yo pienso que Seeking Alpha es un servicio que sí o sí debes tener si tu objetivo es analizar e invertir en acciones. Te explicaré paso a paso todas las funciones que pienso que son más relevantes para encontrar las mejores ideas de inversión en acciones, aunque también puedes encontrar ideas de inversión sobre otros activos. Empezamos. La función más importante de Seeking Alpha son los análisis de acciones. Encontramos análisis para todo tipo de acciones, tanto para acciones americanas como para acciones internacionales y desde microcaps a megacaps. Aunque es verdad que en Seeking Alpha encontramos más ideas en Estados Unidos, ya que es una plataforma americana, es verdad que también podemos encontrar muchas ideas de otros países anglosajones como Australia, Canadá, Reino Unido, pero también de China o de países nórdicos, entre otros países. Si queremos ver un análisis, vamos al buscador y escribimos el nombre de la empresa que estamos analizando o que vamos a buscar. En función del tipo de empresa os saldrán más o menos análisis. Podemos ver cuántos análisis ofrecen una visión positiva o negativa y lo podemos seleccionar o clasificar por fechas. En mi caso, siempre me gusta leer análisis negativos sobre empresas que tengo en cartera o que sigo para invertir en un futuro. Es muy útil para ver diferentes enfoques sobre tu tesis de inversión principal. En la columna de la derecha nos aparecen los ratings de Seeking Alpha en función de muchas variables, como por ejemplo podría ser el tipo de recomendación y el algoritmo propio de Seeking Alpha. Seeking Alpha también nos clasifica cada acción en diferentes rankings de factores como podrían ser el factor valoración, crecimiento, rentabilidad, momentum o por ejemplo las revisiones de estimaciones del consenso de la lista. En esta columna también podemos observar el rating por sector o por industria, cosa que considero muy útil a la hora de comparar valores. Dentro de un análisis cualquiera siempre observaremos al inicio un resumen de 3 o 4 puntos principales. También veremos el tipo de recomendación, el track record de recomendaciones del contribuidor, es decir, quien escribe el análisis, el autor, la información personal del autor y el número de comentarios que tiene el artículo, entre muchas otras cosas de más. Como inversor profesional, siempre que doy con una nueva idea de inversión, lo primero que hago es venir a Seeking Alpha para ver si hay algún análisis ya escrito, ya que esto me ahorra mucho tiempo. Si para cada nueva idea tuviera que ir a su web, leer 3 o 4 informes 10K o informes trimestrales, no me daría la vida. Por tanto, mi primer uso de Seeking Alpha es como filtro de acciones interesantes. Aunque existen muchos análisis y no todos serán de calidad, sí me sirve para ver si me interesa la empresa o si cumple con los criterios que yo busco al invertir en acciones, para ya posteriormente seguir analizando e investigando de forma mucho más detallada. Una pregunta recurrente que recibo de usuarios de Seeking Alpha es cómo encuentro análisis de mayor calidad. Creo que mi opinión aquí puede servir, ya que hace más de 7 años que soy suscriptor de Seeking Alpha Premium. En mi caso, a lo largo de los años he ido creándome una lista de autores que yo considero que me aportan valor. Esta lista está dentro de la opción My Authors en el menú superior y allí tendremos a todos los que queremos seguir. También puedo crear una alarma, entonces siempre que uno de estos autores contribuidores publica un análisis, Seeking Alpha me enviará una notificación en la aplicación o bien un correo electrónico. Vamos a hablar más tarde de este sistema de alarmas. Seeking Alpha también publica un rating de cuáles, en la opinión de la plataforma, son los mejores autores y siempre siguiendo diferentes criterios, tanto cuantitativos como cualitativos. Por ejemplo, en mi caso, me gustan mucho autores como Laurentia Research o Tyler Dart, que me parecen top y siempre leo sus artículos.
Aunque aún más importante, y lo hablaremos posteriormente, es que puedo entrar en contacto con ellos e intercambiar mensajes o también, ¿por qué no realizar videoconferencias para comentar cualquier cosa que me parezca interesante del artículo, evidentemente siempre que ellos quieran? Eso ya sería una acción personal, pero tenemos a disposición nuestra la posibilidad de enviar comentarios y que nos respondan, por tanto podemos entablar una especie de conversación. Otra forma muy útil de encontrar a los mejores autores es ver aquellos análisis que más comentarios tienen, aunque ya aviso que no es fiable 100%. Si en un análisis encontramos muchos comentarios, podremos aprender muchas cosas, primero de otras personas que preguntan y después de las respuestas del propio autor, del propio contribuidor. Una de las opciones que más me gusta en Seeking Alpha es poder entrar en contacto con los autores de los análisis. A lo largo de los años he construido una red de contactos muy interesantes con diferentes autores con los que hablo o chateo con cierta frecuencia. Poder hablar o chatear con alguien que conoce muy bien una empresa, a mí personalmente me aporta muchísimo valor y me hace mucho mejor inversor. De esta forma he conseguido encontrar y hablar con estos inversores, que pueden ser inversores particulares o profesionales, y que hace muchos años que siguen empresas que a mí me interesan. Es más, en algunas ocasiones y en empresas micro y small caps he encontrado autores que llevan más de 10 años acudiendo a las juntas generales de accionistas de las empresas que a mí me interesan. Eso es un input espectacular, brutal. Es importante recordar que Seeking Alpha es una red social y como tal te permite entrar en contacto con gente brillante que te puede aportar muchísimo valor. Pero hay que saber encontrar a esa gente, a esos autores. Deberíamos utilizar Seeking Alpha de la misma manera en la que utilizamos Twitter, LinkedIn o cualquier red social de nuestro día a día. Otra muy buena función es la posibilidad de crear alertas o alarmas sobre nuevos análisis de acciones que puedan ser de interés o escritos por los autores que más nos gustan. Esto te permite estar al día y poder leer cualquier nueva información revelada por alguno de estos autores favoritos. Como he comentado, hay que saber diferenciar entre autores, pero en mi caso se trata de una fuente de información clave relevante. Para tener esta función puedes crear un portfolio con tu nombre que tú quieras y una vez creado puedes añadir todas aquellas empresas que te interesen a través de su ticker. Yo, por ejemplo, tengo un portfolio que se llama Draco Global con todas las empresas que me interesan o que quiero seguir en detalle. Como podéis observar, aparte de los análisis que nos aparecen debajo del todo de esta función, también tenemos las últimas noticias de las compañías, artículos relacionados, warnings de Seeking Alpha en función de datos contables y financieros, transcripciones, notas de empresas, notas de prensa y mucha más información relativa a empresas. Si ahora subimos a la parte de arriba, al menú, observaremos datos de rating propios de Seeking Alpha, revisiones positivas y negativas de Seeking Alpha del consenso de analistas, información respecto a dividendos, ratios de valoración, tanto de crecimiento, rentabilidad de la cotización en diferentes periodos, también datos de momentum, insider ownership, propiedad de la compañía, muchos datos. Las alertas se pueden configurar para que te lleguen, si quieres, a tu correo electrónico o bien las puedes observar, ver dentro de la página web o en la aplicación en tu móvil o en tu tableta. En Seeking Alpha existen muchísimos screeners que encontraremos en la parte superior de la barra de menú, como por ejemplo podría ser Top Stocks. Este screener utiliza un algoritmo propio de Seeking Alpha para identificar las mejores acciones en función de 3 parámetros o criterios: información propia de Seeking Alpha, estimaciones del consenso de analistas de Wall Street y la información de los propios autores de Seeking Alpha. Cuando los 3 ratings coinciden en la misma opinión positiva es cuando hemos encontrado lo que Seeking Alpha llama trifecta, es decir, lo que podría ser una gran idea de inversión que como mínimo deberíamos analizar e investigar. Se debería tratar de una empresa con muy buenas métricas fundamentales y que éstas se revisan día a día, por tanto os invito a que cuando veáis lo reviséis. Dentro de la opción de Top Stocks también encontramos multitud de otros screens, factores, temáticas de inversión, industrias, etc. Y por último, que sepáis que existe la opción de personalizar tu propio screen con todas las herramientas de rating de Seeking Alpha, concretamente el QA rating, el rating de los autores y el rating de los analistas de Wall Street. También dentro de la función de autores, comentada antes, encontramos screeners en función de la temática, como por ejemplo podría ser Dividend, Income Investing, Growth Investing o Value Investing.
Os invito a navegar dentro de estas opciones para encontrar a los mejores autores y también a las mejores ideas de inversión en acciones. Concretamente, dentro de un actor en cuestión podréis observar su track record de rating con diferentes gráficos que son muy visuales y que nos ayudan a entender sus recomendaciones de comprar, mantener o vender. Cuando encuentres a los autores que mayor valor te aportan, será como si tuvieras a un equipo de analistas trabajando únicamente para ti. Dentro de la opción de portfolio existe la posibilidad de vincular tu cuenta de broker con la plataforma de Seeking Alpha. Si le das clic al link portfolio, se te abre una ventana donde debes seleccionar tu broker o tus brokers y recuerda que Seeking Alpha nunca va a acceder a tus passwords o a tus usuarios de tu cuenta de broker. Dentro de esta opción de portfolio también puedes dejar notas en texto que quieras recordar cuando estás analizando una acción. Esto te permite trabajar directamente en la aplicación de Seeking Alpha y no tener que tomar notas en un Word o en un Excel. Es una manera muy buena de tratar de recordar toda la información que nos proporciona, que nos suministra esta plataforma. Por último, en el menú principal y dentro de Premium encontramos la opción Notable Calls. Se trata de noticias relevantes de mercados sobre todo tipo de temáticas de inversión, desde macro hasta acciones, IPOs, SPACs, guidance de empresas, buybacks, etc. Es muy útil para hacer un repaso rápido a lo que ha sucedido en diferentes verticales y aspectos o temáticas del mercado. Si quieres participar en la mayor plataforma financiera del mundo y tener acceso a los mejores análisis de acciones, te dejo ahora un descuento increíble del 59% respecto al precio de la suscripción en la web de Seeking Alpha. Recuerda que esta oferta solo está disponible en este canal. Te dejo toda la información y un enlace de suscripción a esta oferta en la descripción de este vídeo.